¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video donde les mostraré cómo resolver los Daily Interview Pro de Joe Matech. Para los que no conocen quién es Joe Matech, es un youtuber ex empleado de Google y de TechLet, donde se han unido para crear una especie de interview donde hacen preguntas de programación para resolver problemas, pero que conllevan más a la lógica y cómo resolverlos. Si quieres unírtelo, dejaré en los comentarios el link de Teach Series, donde ustedes podrán inscribirse y diariamente recibirán un correo con dichos problemas, dependiendo de la empresa, qué tan complejo es. Iré resolviéndolos uno por uno mediante cómo llegan y el tiempo que tengan. Ok, aquí simplemente tienen una información inicial de ex ingenieros de Facebook, ex ingenieros de Google, que son, como ya comenté, TechLet y Joma. Aquí tienen sus canales oficiales, también los dejaré en los comentarios para que puedan ir y ver sus videos. Tienen muy buen contenido para aquellos que quieren comenzar en esta industria y lograr tener un buen puesto de trabajo en esas grandes empresas. Como decidí hacerlo porque más que todo relativamente no hay videos donde muestren prácticamente cómo resolver estos problemas, sino hay algunos que otros blogs, pero a mi parecer la mayoría, como está en inglés y en otros idiomas un poco complejos por algunos, entonces me gustaría hacerlo en español y así ir indicando la lógica de la programación. Ok, sin más, veamos el primer problema. Este lo recibí el 27 de julio. Me indica que en este caso es un problema de un triplete de Pitágoras. Entonces simplemente hay que resolver la elevación de dos variables que den igual a la tercera variable elevada. Ok, entonces, que es exponencial. Ok, entonces empezaremos a resolverlo. La mayoría de estos problemas son en Python. Hasta ahora no he visto en otro lenguaje, posiblemente a futuro lo hagan, pero la mayoría son en Python. Cabe destacar que mi aprendizaje o mi conocimiento en Python no es tan elevado, así que por eso quise también aceptar el reto. Bueno, sin más, ahí empezaremos a desarrollar el problema. Así que primero haremos unos ciertos comentarios y empezaremos desde ahí. En este caso usaré el Visual Studio Code como editor principal, dado que es muy simple su uso y me gusta, para mí es cómodo. Seleccionaremos el tipo de lenguaje que vamos a usar, en este caso es Python. Ok, y empecemos. Primero vamos a dejar el primer comentario para estar un poco orientado a dónde vamos, así que le pondremos problema diario en este caso es de Uber, así que primero de Uber, que es triplete Pitágoras. Ok, empezamos. Si vemos el correo, nos da dos funciones y un print principal. Copiaremos esas funciones y el print principal para basarnos de acuerdo a ello. Entonces, como dice aquí, creamos una primera función que se llama find Python triplets. Finds Python triplet. Tengo esta costumbre de hacerlo para orientarme un poco más de los nombres. Python tripletes. Vamos con nombre español y inglés, así que no me importa tanto. Y luego obtenemos un print donde se le pasa por parámetro a la función anterior que ya creamos los datos. Ok, entonces hacemos un print. Ok, aquí cabe destacar algo. Yo lo estoy haciendo con Python 3, entonces hay ciertas cosas que van a cambiar mediante el código que ellos nos den. Por ejemplo, el print lleva entre paréntesis y en este caso no lo están usando. También hay que tener en cuenta esa información para que cuando ustedes lo estén haciendo en su casa no tengan estos pequeños errores y no sepan por qué. De todas maneras pueden googlearlo y se van a dar cuenta de cómo llegar a ello. Así que seguimos. Entonces es esta misma función. Aquí recibo por parámetros nums y aquí le vamos a pasar por parámetro los datos, que son 3, 12, 5 y 13. Entonces
Entonces, por parámetro 3, 12, 5 y 13. Veamos, 3, 12, 5, 13. Perfecto. Al ejecutar esto, pues nos dará un problema. Nos dará un problema dado que no tenemos nada escrito en la función que ya creamos, entonces por ende nos dará un error en Python. Pero primero guardaremos esto y lo pondremos acá en la carpeta raíz para no ir muy lejos. Le pondremos problema 1. No colocar el nombre completo. Ok, entonces mejor guardaremos en acá. Y aquí tengo permiso. Ok, como ven ya nos está creando el primer error, pero es porque no tenemos acá. Entonces si agregamos un print acá que diga hola mundo, aquí en este caso sí lo hará. Aquí nos dice hola mundo. El none es porque estamos imprimiendo lo que retorne la función que creamos, y por ende no retorna nada, así que es un null, un none básico. Ok, entonces seguimos acá como debemos seguir. Ok, lo que primero vamos a definir es que debemos tomar el número mayor. Para obtener el número mayor lo debemos hacer a través creando una función. Entonces empecemos acá. Vamos a crear una función que tenga por nombre determinar el número mayor. Que también recibe por parámetro los números que se enviarán. Una vez hecho eso, creamos una variable donde el número mayor debe ser igual a 0, porque ahora no lo tenemos, y debemos pasar por cada uno de ellos para identificar cuál es el número mayor. Entonces creamos un for en los números, donde n es el número por el cual está pasando, y una vez hecho eso le preguntamos si n, que es el número actual, es mayor al número mayor que ya creamos. Entonces lo que va a hacer es que el número mayor va a ser igual al número por el cual está pasando. Y una vez terminado ese if, simplemente va a retornar el número mayor, que es el que contiene los datos. Ok, una vez yo tenga creado la función para determinar el número mayor, procederemos a también tener que determinar cuál es cuánta cantidad de datos contiene el find Python triplet, porque al obtener el arreglo, si no tiene 3 parámetros como mínimo, obtendremos un error, dado que para poder resolverlo necesitamos 3 datos. Entonces vamos a crear otra función para determinar ello. Entonces creamos otra función que le llamaremos determine numbers, para determinar los números, donde cual también pasaremos la cantidad de números que tenemos en los datos, y una vez acá adentro le preguntamos si el tamaño, o sea la longitud de números, es mayor o igual a 3, entonces va a retornar un true. Entonces vamos a retornar true, que es válido. Si no, retorna falso, para indicarnos un mensaje de que algo está sucediendo en la cantidad de números. Ok, una vez ya obtenido esos datos que necesitamos, pasaremos a también a empezar a crear la parte para obtener el resultado. Así que hacemos la primera pregunta. Si determine numbers es igual a true, o sea, porque no va a dar true si es la cantidad adecuada,
Aquí, después de haber terminado esto, aquí es cuando empezaremos a determinar el número mayor. Para determinar el número mayor, esto lo tendremos que almacenar en una variable. Lo pondremos en m, que es número mayor, va a ser igual a determine number mayors y le pasaremos el nums de la cantidad de datos. Una vez hecho eso, lo que tendremos que hacer en este caso es retirar el número mayor que obtenemos, que en este caso sabemos nosotros que es 13, pero el código debe entender que es el número mayor. ¿Por qué debemos retirarlo? Porque si tomamos el número mayor y lo volvemos a utilizar al determinar cuáles las dos variables que nos van a dar ese número elevado por 2, vas a escoger solo 13, porque 13 elevado a 2 es lo mismo que el C, que es el resultado. Sé que será un poco complicado y esa es la lógica de la programación, que sea complicado. Entonces debemos retirar ese 13 de la lista y lo haremos de la siguiente manera, haciendo un pop. Entonces, ¿cómo hacemos un pop? Entonces a los nums le vamos a retirar con pop. Pop espera el index o el dato del cual se va a retirar y hacemos de la siguiente manera: nums.index, y le pasaremos por parámetro del index el valor de nm, que es el que va a retirar, y en este caso retornará un resultado. Bueno, en este caso debemos ya crear una función para retornar el resultado. ¿Cómo logramos hacer de que vea cuál es ese 13? En los procedimientos de tripletes de Pitágoras tenemos el número mayor elevado a la 2 exponencialmente 2, y debemos hallar que dos de estos tres dígitos que nos quedan también sean elevados a la 2 y nos dé el 13 elevado a la 2. Para eso debemos crear otra función que va a generar eso. Entonces creamos otra función que vamos a ponerle como tal resultado, que espera los números y espera el número mayor. Sí, el número mayor, pero lo pondremos así. El número mayor. Ok. En este caso vamos a crear el primer for para recorrer el primer número de la lista que ya tenemos descontado el 13. Entonces for n en nums, y una vez obtenido el primero debemos recorrerlos por todos ellos. Debemos crear otro for dentro de ese for para empezar a recorrerlos. Entonces creamos for n1 en nums nuevamente y haremos lo siguiente: si preguntaremos lo siguiente: si n elevado a 2 más n1 elevado a la 2 es igual al número mayor elevado a la 2. Si este es así, lo que debe retornar el código, acá, antes de llegar acá, dos puntos, y el igual en los if acá es igual acá. Debe retornar el siguiente texto. En este caso ya sabemos cuáles son los datos que obtendremos del for, y debemos romper el ciclo porque ya encontró los datos. Entonces con el retorno romperá el ciclo de los dos for y retornará simplemente en la primera función, donde imprimirá resultado que le estamos enviando los nums, son los números, y el número mayor. Entonces al momento de hacer el print, él va a determinar todos estos datos y retornará el texto que contenga el resultado. Entonces aquí debemos devolver un texto, y para ello usaremos la clase de formato para darle formato a esto. Las variables que se van a almacenar acá los agregaré con .format y los pasaré por parámetro. Entonces el número que es el primer dato, que es n del primer for, y lo elevaré a 2. ¿Y cómo identificaré ese elevado?
pondré posiblemente el signo de elevación, que es este, elevado a la 2, más el n2, que es elevado a la 2, es igual a el número mayor elevado a la 2. Entonces pasaremos estos parámetros del formato de las llaves, los pasaremos por parámetro y son n1 y nm. Ok, procederemos a probar este código que está en D. Le pusimos problem1.py. Ok, veremos acá, al parecer tenemos un error. Ok, repasemos todo nuevamente. El diario, determina el número, el mundo, print. Ok. Python de ok, listo. El problema fue resuelto, simplemente me faltaba el Python en el inicio del comando y como ven ya tenemos el 2 y el 5 que nos da 3 elevado a la 2. Si quitamos este 5, al igual va a funcionar porque sigue teniendo 3 dígitos. Es que estamos quitando el 5, por ende el 3 y 12 elevado a cada uno de ellos nos da el 3 elevado a la 2. Entonces, si colocamos el 5 y vamos acá, obtendremos ya la elevación. Pero ¿qué pasa si ponemos dos datos nada más? Lo guardamos. Como ven, siempre me imprime none. Para que simplemente no imprima ese none que ahí a la deriva, si termina el ciclo for y no encuentra nada, va a retornar es un texto que nosotros pongamos y el texto va a decir no tenemos datos válidos que formulen un resultado del número mayor, es decir que no puede ser resuelto. Y si el determine numbers, que es el que va a determinar la cantidad de datos, entonces no entra. Aquí simplemente haremos un else donde retorne un texto que diga los números no tienen la cantidad, o no, la cantidad de datos no es mayor a 3. Mayor a 3. Probamos nuevamente. La cantidad de datos no es mayor a 3, así que ponemos acá es un 5, no, 5, 12, es un 3, 5, 12, 13. Esto sí nos va a funcionar. Aquí está. Pero si ponemos más datos, como por ejemplo 8, 7 y 6, debemos entender que el número mayor siempre va a ser 13 para que nos pueda ser válido, o debemos tener otro número mayor pero que también funcione con uno de ellos. Simplemente guardamos esa información y mostramos. Como ven, tenemos muchos más datos, pero al igual nos sigue mostrando que 5 elevado a 2 más 2 elevado a la 2 es igual a 13 elevado a la 2. Bien, por aquí hemos pasado a resolver el primer problema. Espero les haya gustado este video. Síganme en mis redes sociales, que se lo dejaré en un comentario acá abajo. Les dejaré también en comentario la información sobre del Data Interview para que puedan inscribirse.
Y bueno, sin más que decirles, chao chao, gracias por ver este video.